Amigos de Globovisión, seguimos en Brújula Internacional, conversamos con Alberto Mor-Yosef, analista internacional. Él nos está platicando sobre la independencia de Israel. Antes de ir a la pausa, estábamos comentando todo lo que ocurrió de manera anterior a la independencia del Estado de Israel, a ese punto de 1948. Pero, ¿qué ha sucedido después? ¿Cómo ha ido evolucionando el Estado de Israel? Sí, bueno, el 14 de mayo del 48 se proclama la independencia. El liderazgo judío de aquel momento, David Ben-Gurión, como lo mencionaste, declara la independencia de Israel en contra de la opinión de muchos líderes mundiales, incluso de los Estados Unidos, que pensaban que no era un momento para que los judíos se arriesgaran, porque Israel nació, como muchas naciones, como también nos pasó en Venezuela en nuestra independencia, bajo amenaza de muerte. Cuando Israel declara su independencia, todos los países vecinos, los países árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, incluso un país que no era vecino, Irak, le declaran a Israel una guerra de exterminio, dicho por ellos mismos, ¿no? Y estamos hablando de países con territorios 30 y 40 veces más grandes que lo que era el posible Estado judío que quizás no habría nacido en ese momento, ¿no? Se da esa guerra de independencia, Israel logra ganarla, consolida sus fronteras. Lamentablemente, y todavía seguimos viviendo las consecuencias, no se siguió la recomendación de la ONU de que los árabes también declararan un Estado independiente en el mismo territorio, el territorio partido, Palestina partida entre las dos naciones, el territorio de Palestina, porque Palestina no era una nación, era el nombre de un territorio. Los árabes de la región, mal asesorados por los países vecinos, no declaran su independencia y no han conseguido todavía hasta este momento que surja en ese territorio un Estado árabe independiente que debería llamarse Palestina. De cualquier manera, Israel prevalece en esa guerra que le es declarada y, bueno, consolida su independencia y empieza a afrontar varios retos. El mayor reto, por supuesto, el de la paz. Y hablando precisamente de la paz, sabemos que hay un problema puntual con Palestina. El año pasado hubo una situación bastante crítica, bastante caótica, que llevó a las autoridades de Israel a reaccionar ante ataques del movimiento Hamas. ¿Qué es necesario para que se consolide la paz en esa región del planeta, para que no haya más conflicto entre israelíes y Hamas o entre israelíes y palestinos? Mira, siempre hay espacio para ser optimistas, porque si inicialmente los estados vecinos de Israel le declararon la guerra, con el transcurrir del tiempo de las décadas Israel logró crear la paz, sentar las bases de paz con Egipto y Jordania, por ejemplo, dos enemigos bastante poderosos, ¿no? Entonces siempre podemos pensar que hay un chance para que finalmente surja un Estado palestino y en base a un acuerdo de paz, que es lo que el liderazgo israelí ha buscado siempre. Pero ¿qué sucede? Diera la impresión de que nunca ha habido de la parte palestina una autoridad lo suficientemente responsable como para avanzar en ese sentido. Hoy en día la autoridad palestina está dividida. El sector de Cisjordania, que se llama Judea y Samaria en los términos históricos, está bajo la hegemonía de la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, mientras Gaza cayó bajo la autoridad de Hamas, que es un grupo terrorista. Hamas es un grupo que no reconoce al Estado de Israel, no reconoce el derecho de los judíos a un Estado propio. Y ha convertido lamentablemente ese pequeño territorio de la Franja de Gaza en una base, en un campamento, una base de ataques terroristas contra Israel. Entonces, reiteradamente vemos estos episodios, como el que mencionas del año pasado, que Hamas desde la Franja de Gaza lanza ataques contra Israel. Obviamente se producen las reacciones de Israel. Bueno, y el tema, el conflicto palestino-israelí salta a la palestra de los medios de comunicación de una manera exorbitante, ¿no? Esto viene complicado porque no solo Hamas no es el único grupo radical islámico en el Medio Oriente, sino estamos viendo como el radicalismo islámico se viene apropiando de territorios de una manera impresionante, ¿no? También está Hezbollah, por ejemplo. Hezbollah, por ejemplo, afincado en el sur del Líbano, con el gobierno del Líbano prácticamente de rehén. A la vez, los lazos de Hezbollah con Irán. Podemos hablar, si tenemos unos minutos, de la amenaza que representa Irán para la paz de la región. El Estado Islámico establecido en la frontera entre Siria e Irak y, digamos, son organizaciones terroristas que empiezan a tomar control de territorios. Aprovecho todos estos comentarios, que Israel tiene problemas de seguridad no solo a lo interno, sino también a lo externo, para
preguntarte y pedirte que me contestes, si es posible, en un minuto. ¿Es Israel un Estado amenazado? Podríamos preguntar, ¿se siente Israel amenazado? Sin lugar a dudas, desde el día que nació, desde el día de su independencia, ha estado bajo amenaza. Ha logrado muchos avances en ese sentido, pero la mayor amenaza, y quizás en 30 segundos, le representa a la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Que está desarrollando un programa nuclear, que está a punto de alcanzar un acuerdo con las potencias, que todos reconocen que no le impedirá llegar a una bomba atómica, y dicen al buen entendedor pocas palabras. Irán repetidamente, sus diferentes líderes hablan de que Israel debe desaparecer del mapa, y que están, digamos, nos dan a entender que están dispuestos a ser quienes lleven a cabo esa acción, ¿no?